Buen día a todos y bienvenidos una semana más al canal. Creo que he estado un poco desconectada de la realidad que hemos estado viviendo en el mundo recientemente, y esta semana me ha caído el 20, como se dice acá en Perú. Muchas personas han tenido que enfrentar muchas pérdidas de muchos tipos desde que comenzó la pandemia mundial, y resulta que con la pérdida, bien sea de la vida, del trabajo, de la estabilidad o de la libertad de movimiento, viene un proceso emocional que no necesariamente sabemos manejar o ni siquiera sabemos que existe o cómo se llama, pero que es muy importante que podamos vivir, y es el proceso de duelo. Y el duelo es básicamente la capacidad de sentir el dolor generado normalmente por una pérdida, procesar ese dolor y trascender, transformar, ir más allá de ese dolor. Ahora bien, el duelo no es algo que se viva muy abiertamente y muy sanamente en la sociedad occidental en general, porque la sociedad millennial actual le da muchísimo valor a sentirse bien, a estar genial, a ser feliz de la boca para afuera, y en esa necesidad de estar buscando el placer y huyendo del dolor, no nos permitimos entrar en procesos de vulnerabilidad, entrar en procesos de tristeza y francamente sentir el dolor, vivir el dolor para poder trascenderlo, que es básicamente lo que es todo un proceso de duelo. Y me parece que es importante que pueda llevar este mensaje o compartir estas palabras con todas las personas que están allí, porque de alguna u otra manera todos estamos viviendo alguna forma de pérdida, que es normal en medio de un proceso de transición y transformación como el que está pasando el planeta entero. Pero si nosotros no tenemos al menos una palabra de esperanza que nos permita validar que lo que estamos sintiendo está bien, puede ser muy difícil de sobrepasar este tipo de procesos. Entonces, el duelo, la capacidad de conectar con tu dolor, de conectar con tu vulnerabilidad, de conectar con la tristeza, de vivir toda esa tristeza hasta que emocional y mentalmente aceptamos esa pérdida que hemos tenido y podemos sobrepasar esa sensación de desborde emocional que nos surge con la pérdida para poder desarrollar capacidad de resiliencia y avanzar, flexibilizarnos, adaptarnos a las nuevas situaciones. Es sano sentirse triste, y sobre todo es sano darse el permiso de sentirse triste, de sentir dolor y de sentir quizás un poco la desesperación de ser vulnerable. Al ser humano le desestresa muchísimo y le causa mucho conflicto emocional sentirse vulnerable, porque eso es sinónimo de estar en peligro de muerte. Y por eso también es muy natural que evitemos sentirnos así. Ciertamente esto significa que si nosotros no estamos en un entorno emocional que sea sano y que sea seguro para nosotros, no es una opción de entregarse al proceso de duelo. Y eso es normal y está bien, porque sí es cierto, necesitamos sentirnos emocionalmente contenidos y emocionalmente seguros para poder dejarnos ser vulnerables. Y quizás en un momento inmediato después de la pérdida eso no sea muy posible, pero es importante que tomemos conciencia que en el momento en el que estemos en ese refugio emocional, hemos de vivir ese proceso de duelo para poder trascender por completo la pérdida sufrida. ¿Cuál es la ventaja del duelo? El duelo te permite a ti ir hacia la trascendencia del dolor y llegar al estado de resiliencia, en donde sacas lo mejor de la experiencia vivida y de la experiencia de pérdida o de la experiencia de cierre. También personalmente considero que el duelo es un barómetro de tu estado emocional. Si tú tienes un duelo que es, en tu vida emocional tiene una duración no excesivamente larga y que
a medida que va pasando el tiempo te vas sintiendo cada vez mejor con tu nueva realidad. Se puede decir de que entonces el duelo se está llevando de manera sana y está cumpliendo su objetivo de ayudar a cerrar un ciclo emocional. Un duelo muy alargado puede significar un apego al sufrimiento, que recordemos, ya lo he dicho en otros videos, el sufrimiento es voluntario, mientras que el dolor es inevitable, el dolor es físico, el dolor puede ser emocional, pero el sufrimiento es apegarse a ese dolor, aunque el dolor no esté, y apegarse incluso a la idea del dolor. Si eso está ocurriendo en un proceso de duelo y se alarga mucho, puede llevar a una depresión, y en este punto sí hay que tener un alerta, porque la depresión sí que es un problema emocional y puede surgir del hecho de no tener un sostén emocional adecuado o no tener una gestión emocional lo suficientemente fuerte. Así que es cierto que en algunos procesos de duelo se necesita recurrir a ayuda externa para poder sobrepasarlo de la mejor manera posible. Mi recomendación para todas las personas es que en la medida en que sea posible y que tengan ese sostén emocional, se permitan vivir su proceso de duelo, tomando el tiempo que les tome, pero con la intención de poder cerrar para avanzar. Y en la medida en que lo necesiten, reconozcan la ayuda necesaria y la busquen, porque hay muchas personas para quienes esta situación no ha sido tan conflictiva y están en condiciones de poder apoyarlos, y finalmente pues de esta manera nos podemos apoyar entre todos. Si la situación es muy grave o muy intensa, pues siempre se puede buscar ayuda profesional y eso es importante. En fin, que espero que para todos los que me vean, que reconozcan alguna pérdida importante en su vida, presente, reciente o muy lejana, y que sientan que todavía tienen esa herida en su mundo emocional, pues encuentren algo de inspiración en estas palabras para hacer su propio proceso de duelo y de cierre. Eso sería todo por la semana de hoy, por el día de hoy. Muchas gracias por estar allí y nos vemos la próxima semana. Un beso a todos y feliz proceso de duelo para quienes lo están iniciando. Adiós.